Muy bien, espero que se pueda apreciar sin ningún problema. Nos quedamos justamente en la última clase en el diseño del cajetín. Pudimos elaborar todo lo que conlleva las aberturas, pudimos hacer toda la parte de los márgenes, pero es importante mencionar que también tenemos que agregar capas. En este caso las capas van a consistir de la siguiente manera. Van a ser las capas en los márgenes externos, tiene que tener un espesor un poco mayor. Y en la capa interna, en este caso, vamos a darle un grosor regular o intermedio. Empecemos primeramente creando la propiedad de capa. Como pueden ver, en la parte superior tenemos la opción de creación de nueva capa, la opción de congelar una capa, en este caso, que no se puede utilizar, la opción de eliminar y la opción de verificar si la capa está, o bueno, nosotros podamos definir de manera actual. Cada capa tiene una funcionalidad interesante. Primero, esta capa que tenemos, bueno, este icono que tenemos en este apartado representa que la capa está visible. Esta opción que representa que la capa está descongelada, o sea que es funcional. Esta capa que permite en este caso nos indica que no está protegida. Si estuviera en el caso protegida, esta capa no se podría omitir o eliminar porque está protegida realmente con una especie de candado. Luego tenemos esta capa que es para la opción de imprimir. Esto nos sirve bastante al momento de trabajar con ventanas gráficas. Se van a dar cuenta qué utilidad le podemos dar. Luego tenemos la opción de color, luego tenemos la opción de tipo de línea y tenemos que definir el grosor de línea. En este caso yo voy a crear una nueva capa y vamos a colocarle como el cajetín externo. O vamos a colocar MRG externo y voy a darle un grosor. En este caso el grosor va a ser de 0.4. Luego voy a darle una margen, un MRG, pero en este caso del cajetín. Y este va a tener una definición de 0.3. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a designar las capas? En este caso sencillo, simplemente selecciono con un clic izquierdo los elementos que voy a utilizar, que en este caso son estos, y voy a decidir para colocarlo en el margen externo. Luego, selecciono, voy a poner escape, y selecciono todo este pequeño recuadro para colocar el margen del cajetín. Nuevamente recalco, nos pareciera que no hubiera una diferencia, pero si nosotros ingresamos en el grosor, podemos apreciar que sí la diferencia es bastante notable. Ahora bien, una vez hecho esa parte, vamos a trabajar con los textos, con los tipos de textos que tenemos disponibles para poder llenar el cajetín. Antes de eso, ¿alguna consulta o duda que tengan respecto a lo que hemos visto, a las capas? Como pueden ver, las capas no son complicadas, simplemente tenemos que saber nombrarlas y poder aplicarlas de a poco en su proyecto. Muy bien, entonces empecemos con el texto. En el texto existen dos tipos de texto, el texto de línea simple y el texto de línea múltiple. Si nosotros queremos trabajar con el texto de línea simple, es muy sencillo. Yo ingreso aquí, selecciono un punto de inserción de texto y me dice que precise una altura en este caso. Yo voy a colocar una altura grande para que lo puedan ver, 5. Enter y me dice que precise un ángulo de rotación. En este caso lo voy a mantener en 0. Vamos a poner Enter y vamos a poner y vamos a escribir texto de línea simple. Un Enter, otro Enter y lo cerramos, ¿no? Muy sencillo, muy práctico para trabajar. Este elemento, si ustedes lo seleccionan con el clic izquierdo, yo lo puedo mover y lo puedo ajustar donde sea más conveniente. Ahora bien, este texto se utiliza más que todo cuando ya tenemos el proyecto hecho y nosotros tenemos que nombrar nuestro proyecto. Puede ser una vista, puede ser algún circuito, puede nombrar algún elemento, que es mucho más sencillo nombrarlo de esta manera, en comparación del texto de línea múltiple que lleva mucho más detalle. En este apartado en particular, ahora por ejemplo yo no lo puedo editar.
pero hay una forma de hacerlo y hay dos formas de aplicarlo. Hago un clic derecho y coloco propiedades. En este caso, aquí está. Puedo colocar propiedades, me va a aparecer de esta forma. O si ustedes lo quieren hacer de manera directa, simplemente hacen control 1, les va a aparecer la ventana de propiedades y ustedes seleccionan el texto con el clic izquierdo para que puedan nombrarlo. En este apartado podemos configurar el color. Aquí yo lo puedo cambiar el color dependiendo qué tipo de color lo voy a aplicar. Puedo configurar el texto, ¿no? Vamos a colocar texto de línea simple añadiendo color, ¿no? Y ahí está. El estilo, puedo cambiar el estilo estándar o anotativo. Esto tiene diferencias, pero vamos a manejarlo con el texto estándar. El anotativo no. La justificación. ¿En qué consiste esta opción de justificación? Bueno, la justificación es cuando nosotros ven este pequeño punto de color azul, es el punto de inserción de texto o punto donde yo puedo mover el texto según el requerimiento. En este caso la justificación me dice que va a ser aproximadamente, yo puedo colocar medio centro. Cuando yo haga esto, pueden apreciar que automáticamente me va a aparecer otro punto más como referencia. Puedo solamente utilizar una opción de centro, ahí está. Puedo utilizar una opción de derecha para que tenga aquí y puedo colocar una opción de alineado, ¿no? Y ahí está alineado también, tal cual. Esto me permite tener puntos de referencia para poder insertarlo de manera más práctica a mi dibujo. Y en sí es algo bastante interesante de trabajarlo. Luego también puedo cambiar el tamaño, puedo colocar la mitad del tamaño para trabajar. En este caso, ¿por qué no me deja? A ver un momento. Aquí usualmente ya sé. A ver, dame un momento, algo problema tengo. Qué raro. A ver, nuevamente. Qué raro, no me deja. Supongo que debe haber alguna configuración adicional, pero verificar no está todo bien. Qué extraño. Bueno, no pasa nada. Ahora lo que podemos también configurar es el ángulo. En este caso el ángulo se puede configurar de manera directa. Aquí está. La oblicuidad puedo colocar en 30. Ahí está. La rotación, bueno, eso no. La alineación de texto está bien. La relación de altura y el posicionamiento también está bien, ¿no? Entonces yo creo que con eso es más que suficiente. Al principio podría utilizar igual el texto de línea simple para poder modificar en función a un ángulo. Ejemplo 30, y aquí pueden colocar línea ejemplo. Ahí está, ¿no? Entonces, muy práctico, muy fácil de utilizar. Ahora tenemos el texto de línea múltiple. El texto de línea múltiple tiene una opción de recuadro, es decir, que yo voy a seleccionar un espacio de trabajo y en ese espacio se va a desplazar mi texto. Voy a seleccionar como una especie de cuadrado o rectángulo y ya tengo mi espacio de trabajo y me genera una nueva ventana. Aquí, por ejemplo, me dice 5, es el tamaño que tengo relativamente estándar. Ya voy a anotar texto de línea múltiple. ¿Qué pasa si escribo más? Se baja de manera directa, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si esto fuera mucho más pequeño? Esto hubiera pasado. Se hubiera separado de esta manera.
Por eso es importante saber cuánto va a ser el recuadro. Si quieren que esté solo en una línea, se hace de esta forma. Si quieren que esté en 3 líneas, puede ser de esta manera. Mucho depende cómo nosotros modifiquemos el recuadro de texto. Se puede, en este caso, como pueden ver, se ha abierto una nueva interfaz. Puedo volverlo en negrita, puedo volverlo cursiva, puedo utilizar subrayados, subrarayados, índices, subíndices. Podemos configurar en minúscula, puedo configurar en mayúscula como un texto Word, puedo configurar el tipo de texto que yo quisiera trabajar. Ahí está. Puedo configurar el color. Ahí lo tenemos. Puedo justificarlo. Al principio hemos visto que la justificación influye relativamente en cómo voy a desplazar mi área de trabajo. Pero como yo tengo un recuadro, simplemente es saber alinearlo de manera correcta. Yo puedo colocar medio centro y va a estar prácticamente al medio de este recuadro grande. Puedo colocar en el medio izquierdo, puedo colocar en el medio derecho y sin ningún problema. Luego, ¿qué más podemos hacer? Bueno, en este caso podemos decir que podemos añadir simbología. Vamos a ver un momento. Ahí está, ¿no? Diámetro, longitud. Puedo colocar lo que serían las viñetas. Ahí está. Puedo colocar con letras o puedo colocar con logo. Puedo colocar interlineado, es decir, la separación del texto a 1.5. Puedo también justificar. Ahí está. Pueden ver los diferentes tipos de justificación que tenemos. Esto lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí, dependiendo de donde lo quiera hacer. Puedo también hacer la simbología. En este caso aquí coloco diámetro. Ahí está. Si requiero otro tipo de elemento, lo busco. Tengo otras opciones aquí. Y en este caso aquí tengo que colocar control V, porque tengo que copiarlo de esta manera. Ahí lo tenemos y puedo cerrar el editor de texto. ¿Es muy práctico, muy fácil? Sí. ¿Lo vamos a utilizar en el Cajetí? Claro que sí, lo podemos utilizar porque nos ayuda bastante para poder realizarlo. Es de fácil configuración, es muy práctico y se puede utilizar en este caso cuando tuviéramos un recuadro ya establecido como el cajetín para poder trabajar. ¿Alguna duda respecto al texto de línea simple y al texto de línea múltiple? Muy bien, empecemos entonces a nombrar. Para nombrar este cajetín, podría utilizar de las dos formas. Podría hacerlo con una opción de estilo de texto. Este es un estilo de texto ISO. O también podría utilizar un estilo de texto normal, ¿no? Como lo que hemos visto, el Arial y demás elementos. Entonces eso es importante para poder trabajar. Yo les voy a enseñar cómo crear el estilo de texto ISO y ustedes pueden utilizar igual el Arial normal que se utiliza por defecto. Para crear un estilo de texto nuevo, tenemos que ingresar a anotar y aquí tengo la opción de texto y ingreso a este pequeño logo. Aquí podemos nosotros insertar el estilo de texto. Aquí nos da un estilo de texto estándar. Voy a crear uno nuevo. Vamos a colocarle ISO Cajetín. Para el ISO Cajetín voy a buscar el ISO tal cual existe. Vamos a buscarlo. Aquí está. Tengo este ISO que me parece muy bueno para trabajar. No voy a seleccionar el notativo, pero sí la altura lo voy a modificar. Pueden apreciar que el texto es bastante pequeño. Voy a utilizar dos estilos de texto. Voy a utilizar el
el estilo de texto de 1.5 y uno de 2 para poder colocar todos los elementos. Entonces eso lo vamos a hacer. Vamos a colocar 1.5, la relación de anchura y altura es 1 y el ángulo es 0. Coloco aplicar y ya tengo un estilo de texto. Puedo crear otro nuevo. En este caso vamos a hacerlo con ISO 2. Aceptar. Nuevamente ya está con la configuración inicial y aquí solamente lo voy a cambiar a 2. Y aplicar y cerrar. Perfecto. Ya tengo los estilos listos, así que vamos a iniciar primeramente con la inserción en este apartado. Me dice dibujado, disposición, dibujado y revisión, ¿no? Entonces todo eso tiene que ingresar en este pequeño espacio. Así que voy a ingresar, a anotar y busco el texto isocajetín y voy a ingresar el texto de línea múltiple para trabajar. La justificación, medio centro, ahí está, y al medio, ¿no? Listo, ya está. Vamos a colocar this. Listo, cerramos el editor. Puedo colocar este mismo elemento, copiarlo de manera automática. Lo copio. Utilizo esta esquina de referencia para poder hacer una copia general y no estar modificando cada rato. Aquí vamos a colocar div y z. Vamos a colocar aquí div. Y aquí con dos clics puedo editar esto. Puedo colocar aquí z. Cierro editor y listo. Ya tenemos los diferentes tipos de disposición. Aquí creo que me falta un espacio, ¿no? Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a copiarlo. No, es mucho la disposición. Vamos a verificar de cuánto es. 19.1. Así que eso es lo que vamos a colocar aquí. 19.1. Podría haber utilizado simetría, pero me va a tomar mucho más tiempo. Vamos a cerrar. Y este elemento lo eliminamos. Y ahora vamos a trabajar con, las fechas. Las fechas pueden apreciar que tiene una disposición en la parte superior y se coloca en la parte inferior. Por eso es que he puesto 1.5, lo quiero colocar en esta esquina. Para poder hacer eso, vamos a primeramente intentar utilizar el texto de línea múltiple para ver si puede encajar sin ningún problema en la parte superior. Puedo colocar fecha, mayúscula, 2 puntos y la justificación del interlineado en 1.5. Bueno, en este caso no afecta mucho. La justificación en el medio izquierdo, o mejor dicho, en el superior izquierdo. Cerramos y ahí lo tenemos. Pero como pueden ver está muy apegado. Podríamos nosotros utilizar una línea de referencia, por lo menos de 0.5, para poder colocarlo en esa disposición y así tener un espacio aceptable, ¿no? Ya está listo. Ahí tenemos la fecha lista y como es lo mismo, vamos a copiarlo en este punto 2 y 3. Lo mismo pueden ser para las firmas. En este caso, en vez de fechas, son firmas. Vamos a escribir eso, aunque creo que era mejor hacerlo primero solo en uno. Pero como ya me adelanté, hay que hacerlo uno por uno. Muy bien. Perfecto. Y ahí tenemos disposición, fechas y firmas.
Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos ubicación, nombre de proyecto, también como referente. Eso puedo, prácticamente todos estos tres son de la misma configuración, así que voy a utilizarlo de manera general aquí. Puedo utilizar este texto de línea múltiple para poder trabajar igual. Ahí está, 1.5. Aquí puedo utilizar otro estilo de texto, el ISO 2, con el tamaño de texto 2. Y vamos a colocar ubicación. Muy bien, ya tenemos ubicación. Ahora nuevamente hacemos, bueno, vamos a arreglar algo más. La justificación tiene que estar en el superior izquierdo. Ya está. Y ahora vamos a darle un espacio. Miren. Creo que vamos a colocarle medio izquierdo. Porque si no, no va a funcionar. Lo hago todo. Medio izquierdo. Está listo. Ahora aquí, por ejemplo, vamos a darle un espacio igual de 0.5 y 0.5 aquí. Ahí estamos listos. Bueno, aquí tengo que colocar más espacio. Creo que lo vamos a hacer un poco más grande. Muy bien. Aquí. Muy bien. Y no, miren, el espacio está perfecto. Hemos respetado el tamaño como tiene que ser. Muy bien. Una vez colocado la ubicación, incluso podría haberlo hecho con 1, hubiera sido tal vez un poco más práctico. Hay situaciones en donde sería mejor colocarlo donde corresponde. Aquí tendría que estar 1. Ahí está. Muy bien. Y se ve mucho mejor todavía. Ubicación va a estar igual aquí, aquí y aquí. Solo que con diferentes nombres. En el segundo, el nombre del proyecto. Perfecto. En el segundo tenemos la configuración de empresa y descripción. Y descripción. Muy bien, ya está. Y ahora tenemos que, bueno, nos faltaría este apartado. Este apartado igual tiene la misma disposición, fecha, escala, código de plano, versión, lámina, etc. Así que vamos a tratar de posicionarlo, puede ser de la misma forma que tenemos acá. Y creo que sería lo mismo, no tendría que haber problema. Muy bien, sí, me parece un buen lugar. Fecha, escala y código de plano. Primero vamos a colocar aquí fecha. Muy bien, lo copiamos. Muy bien, y vamos a editar. Primero la escala. Perfecto. Seguimos con el código de plano. La fecha. No es la versión.
Y por último, la lámina o número de hoja. Creo que sería más formal número de hoja. Se ha desconfigurado. O número de plano. Listo, ya está. Ya está todo listo para poder. En sí ya con esto podríamos trabajar de manera directa, pero vamos a darle un añadido más. En este caso es justamente darle a la habilidad de poder autocompletarse todo y para eso requiero conocer dos conceptos. El concepto de bloque y el concepto de atributo. Hasta aquí alguna consulta referente a cómo hemos trabajado con las configuraciones de los tipos de texto. Una consultita ahí, Inge. Digamos, ya lo tiene todo, las letras colocadas en mayúsculas. ¿Hay alguna opción que, digamos, yo quería en minúsculas todas las letras que están ahí? Ujú. ¿Y hay esa opción? Sí, en este caso sí hay si trabajamos con el texto de línea múltiple. Si tú, por ejemplo, seleccionas esto y seleccionas todo el texto, aquí yo lo puedo convertir, ¿no? Puedo hacer esa conversión. Si trabajara con el texto de línea simple, no se puede. Pero con el texto de línea múltiple, si nosotros lo hacemos de esta manera, no hay ningún problema que tú lo vuelvas mayúscula o minúscula con esta configuración, ¿no? Eso es normal, eso se puede hacer solamente con el texto de línea múltiple. ¿Esa parte está claro? Sí, sí. Perfecto. Muy bien, para mostrarles un poco referente a los conceptos que vamos a ver, les voy a dar un ejemplo aquí sencillo. Vamos a hacer un pequeño logo de un diagrama PNID. Vamos a colocar esto en 20. Vamos a hacer una línea. Voy a utilizar ángulos de 30. Voy a utilizar simetría para poder hacerlo. No, voy a borrar. Y listo. Ya tengo un logo que voy a copiarlo por lo menos unas 3 veces. Muy bien. Vamos a empezar a conocer primeramente el concepto de bloque. El concepto de bloque es cuando yo ya tengo un elemento ya diseñado que voy a utilizarlo en un sistema, en un diagrama mucho más complejo y para eso requiero un elemento repetitivo. Claro, podría utilizar la configuración de copiar y colocarlo cada rato, pero yo también quiero colocarlo o tenerlo en este caso como respaldo para utilizarlo en otro proyecto. Así que para eso necesito que este elemento se vuelva bloque. ¿Cómo lo vuelvo bloque? Bueno, una vez que selecciono este elemento, ingreso en la opción que tengo en la barra de bloques y pongo crear. Cuando yo creo el bloque, aquí puedo colocar, por ejemplo, voy a colocar un B1. Estoy nombrando este trazado. Voy a designar un punto. Voy a designar el punto medio y como pueden ver, tendría que designar objetos, pero ya está listo para trabajar. No sé que eso ya es un paso saltado. Pero sí tengo tres opciones: retener, convertir en bloque y suprimir. Si yo coloco retener, voy a mantener el dibujo original y se va a crear de manera automática el bloque para que yo lo pueda utilizar, en este caso más adelante. La opción de convertir en bloque es que de manera automática se convierta este elemento en bloque y suprimir es que elimina el trazado y automáticamente se crea el bloque. Empecemos primeramente con retener. Si yo coloco retener y coloco aceptar, el elemento sigue siendo el que hicimos al principio. ¿Dónde me aparece el bloque? Bueno, el bloque me aparece aquí. Selecciono B1 y lo puedo insertar de manera directa y puedo utilizarlo cuantas veces quiera. Luego puedo nuevamente, bueno,
no voy a crearlo, vamos a hacerlo con calma. Voy a crear el bloque, vamos a colocar B2, designo el punto, va a ser el origen de esta pieza o el centro. Y voy a designar objetos. Al designar objetos, con un pequeño recuadro, selecciono todo, Enter, y me tiene que aparecer el logo de esta manera, ¿no? Una vez hecho eso, coloco convertir en bloque, aceptar, y ya he creado mi bloque, ¿no? Pero no es el único bloque que he creado para mi circuito. Tal vez requiero otra cosa más. Así que pongo insertar y aquí me aparece el B2. Y por último, el de suprimir. Selecciono, creo, vamos a colocar B3, designamos el punto y vamos a suprimir. Aceptar, elimina el objeto, pero me aparece de manera directa para que yo lo pueda utilizar. De esa forma es que yo puedo agarrar estos objetos y ir colocando en un diagrama para que tenga una función ese plano, ¿no? Y no solamente en la parte mecánica, también en la parte de bloques, hay bloques de arquitectura, bloques eléctricos, bloques en la parte de hidrosanitarias, en fin, hay una gran cantidad de elementos que utilizan este concepto para poder trabajar. Algunos ya están normalizados, otros requieren normalizar. Ustedes mismos pueden crear los bloques para poder utilizarlos más adelante. ¿Hasta aquí hay alguna duda respecto a cómo se hace el bloque? No entendí muy bien cuál es la diferencia principal entre las primeras dos opciones. Ya, bueno, la primera opción al momento de crear un bloque, vamos a colocar, la primera opción mantiene el dibujo original y se sube de manera automática una configuración de bloque nueva. La segunda, el mismo dibujo que ya tienes aquí hecho, se vuelve de manera directa un bloque. Y la tercera, elimina este dibujo y automáticamente ya está cargado en la biblioteca de bloques el bloque que has creado, teóricamente hablando, ¿no? Esa es la diferencia. Uno mantiene el dibujo original, el otro convierte de manera automática el bloque y el tercero elimina el dibujo, pero ya está en la biblioteca de bloques para que tú lo puedas utilizar. Esa es la diferencia. Ahora muchos dicen, pero no veo gran diferencia en aplicarlo. Pues sí, no hay mucha diferencia, pero tú puedes decidir cuál te conviene más. Por ejemplo, yo podré utilizar el suprimir para que pueda utilizarlo en mi biblioteca de manera automática. O si requiero utilizarlo en su momento, aquí lo puedo convertir de manera directa. O si necesito el trazado original, pues puedo utilizar la opción de retener para mantener esta pieza, pero ya está creado el bloque o ya está subido el bloque en nuestra librería de bloques, que es prácticamente esta opción para poder insertar. Ahora sí lo entendiste o tal vez sigues un poco confundida. Sí, está todo claro. Gracias. Perfecto. Muy bien. Ahora, claro, este apartado es solamente una parte. Es cierto que nosotros a un bloque no solamente nos basamos en darle una, crearlo como un trazado general. No, también requiero asignarle un valor. Es decir, cada diagrama, circuito o lo que nosotros tengamos en mente hacer tiene alguna codificación, algún dato técnico, alguna valoración para que este elemento se diferencie del resto de elementos, ¿no? Y es por eso que a este bloque le vamos a añadir un elemento que se llama atributo. El atributo me permite poder llenar de manera automática los datos de este bloque, ya dándole un valor mucho más formal, es decir, dándole datos técnicos como su diámetro, como el tipo de elemento que es, el código que se maneja, qué tipo de línea se está utilizando, etcétera. Y para eso tengo que seleccionar este bloque y ingreso a la opción que me permite editar, ¿no? Entonces, editor de bloques, aquí está mi bloque listo, pongo aceptar y ahora, esto lo voy a cerrar porque no lo vamos a utilizar todavía, vamos a nosotros añadir un atributo. Ingreso a la opción de inserción y coloco definir atributo. Al momento de definir atributo, me permite, o bueno, me dice que tengo que dar un identificador, una solicitud, un defecto, un elemento por defecto y los parámetros para poder hacer esto. El identificador, bueno, en este caso voy a colocarle, no puedo colocar espacio,
tengo que colocar una especie de código, en este caso con letras y números. Voy a colocarle val 1. La solicitud. Y aquí es como si me pidiera un programa, ¿no? Ingrese tipo de válvula. Por defecto voy a colocarle de cierre, pero también es conocido como globo. Los parámetros de texto voy a colocarlo en el medio centro para poder centrarlo mejor. El estándar está bien y la altura de texto yo lo voy a colocar en 5 porque este elemento es un poco grande. Coloco aceptar y aquí me aparece el elemento. Lo voy a dejar por un momento aquí. Voy a entrar a inicio y voy a utilizar línea para poder crear una referencia en este punto. Yo creo que en 30 está bien, esto está en medio centro, entonces lo voy a posicionar ahí. Muy bien, ahí ya tengo un elemento. Ahora voy a hacer lo mismo aquí, pero voy a crear nuevamente otro elemento. Aquí ya le estoy dando un valor a este elemento, que es el tipo de elemento que es. Ahora quiero darle un valor técnico, o sea que quiero el diámetro. Nuevamente coloco inserción, definir atributo y vamos a colocar dim val. Solicitud, ingrese diámetro de válvula. Por defecto voy a colocar 3, 10 PLG, 5, medio PLG, para variar. La justificación voy a colocarlo en el medio centro igual, estándar 5, aceptar, listo. Lo voy a colocar aquí, perfecto, ya está, ya le puse los valores, cierro el editor de bloques, lo voy a guardar y pareciera que no hubiera habido gran cambio, ¿no? Pero si yo inserto, por ejemplo, si no me equivoco, será el B3, automáticamente, ay no, ¿cuál era? A ver, aquí está, el B2. Automáticamente yo puedo colocar en el B2, pueden apreciar que me aparece por defecto los elementos que puse, los selecciono con un clic izquierdo, me va a pedir que configure. Entonces vamos a colocar aquí globo. En vez de media pulgada vamos a colocar 2,5 pulgadas o 1,5 pulgadas. Aceptar y ahí está. Se ha configurado con el valor y el dato técnico que ha añadido mi bloque. Este bloque ya es un bloque con atributo. A este elemento le puedo añadir otros elementos más, como el tipo de lazo, el tipo de disposición, para qué válvula es, si es para presión, para volumen, para temperatura. Eso lo vamos a ver de manera introductoria en la aplicación del diagrama PenID, pero es más o menos la funcionalidad que tiene y no solamente para este tipo de aplicación, sirve para otros tipos de aplicación dependiendo del área en los que ustedes están trabajando. Pueden asignar ese tipo de valor y es mucho más práctico hacerlo de esa forma. Si ustedes quieren editar esto, simplemente hacen clic aquí y les da la opción de configurarlo, ¿no? Ahí está, pueden editar cualquier dato una vez ya esté insertado el diseño. No es necesario que constantemente ingresen aquí. Aquí, por ejemplo, podría mantener con cierre y podría colocar otro valor. Y ya está, ¿no? Así es como funciona un elemento de bloque con atributo y ese es el objetivo que nosotros tenemos que colocar en nuestro cajetín, en donde todos los elementos que requieren rellenar un dato sean de llenado automático, que yo lo pueda modificar cada dato y sea mucho más práctico y me ahorre mucho más tiempo más adelante para hacer los diferentes tipos de plano, porque obviamente nosotros no vamos a trabajar con un plano, vamos a hacer planos 5, 10, 15 planos. Imagínense cada rato hacer solamente un cajetín
constantemente copiar o pegar este mismo elemento uno por uno y llenarlo de esa forma, me tomaría mucho más tiempo. La plantilla me permite ahorrar prácticamente la mitad del tiempo porque solamente tengo que llenar datos de manera automática. ¿Alguna consulta respecto a cómo se ha hecho el atributo y el concepto de bloque? Porque esto es importante que ustedes lo practiquen y lo apliquen en el área en el que están trabajando. Eso es algo importante a tomar en cuenta. Muy bien. Si está... Inge, ahí en el bloque, este infinito lo que podemos colocar los bloques o hay un límite y los bloques que podemos colocar. Puedes colocar una cantidad absurda de bloques. Puedes colocar 3, 4, 5. Hay incluso mismas carpetas que les he compartido a ustedes que tienen una cantidad grande de bloques que ya están creados para que ustedes lo puedan extraer y lo puedan aplicar en sus proyectos o puedan configurar esos mismos bloques para aplicarlos también en su proyecto. Puedes hacer una cantidad enorme y ese mismo archivo guardarlo tú para poder utilizarlo más adelante. Porque hay una opción que te permite abrir mediante la biblioteca de bloques, puedan ustedes extraer cualquier tipo de bloque y eso va a ser mucho más práctico trabajarlo. Claro que también hay una forma directa de hacerlo, que es con control C, control V, también se puede trabajar de esa manera, eso no afecta prácticamente en nada, ¿no? Eso es algo interesante que se podría también hacerlo. Vamos a ver de los dos métodos. Del método de directamente conseguir un objeto de bloque mediante la biblioteca de bloques y con un control C, control V también poder exportarlo. También es bastante válido por los dos métodos. ¿Alguna duda más que tenga? Muy bien. Esto no lo vamos a guardar porque no lo necesitamos. Ahora nos enfocaremos en este punto. Perdón. Vamos a añadir los datos para poder completar todo esto. Pero para eso requiero, primeramente, en este caso, voy a directamente definir atributo y después volverlo bloque. Así que vamos a definir atributos primeramente. Identificador, por ejemplo, en todas estas opciones son nombres, así que vamos a colocar nom1, por ejemplo, solicitud, ingrese nombre de fiscal. Por defecto puedo colocar CEPRA CAP. Vamos a utilizar el ISO 2, vamos a mantener el mismo texto de 1 de 2, no, perdón, el ISO cajetín de 1.5 en este apartado. En la justificación lo voy a colocar en el medio centro y vamos a aceptar. Lo voy a añadir aquí, pero simplemente voy a utilizar una línea. Selecciono esta línea para repasarla, utilizar su punto medio, selecciono esto para eliminar, desactivo esto porque no lo necesito y este elemento lo voy a llenar o lo voy a colocar en el punto medio donde yo lo requiero, que es aquí. Perfecto, ya tengo uno. Puedo utilizar este mismo como en el editor de texto o bueno, con el estilo de texto puedo copiar, pero ustedes deben estar pensando, pero la configuración se puede editar. Simplemente hago dos clics aquí, dos clics izquierdos. Aquí voy a colocar nom2, ingrese nombre de cadista. Y voy a colocar mi nombre, enzi c.q. Aceptar. Mantengo un clic izquierdo más. Aquí vamos a poner nom3 e ingrese nombre de gerente de proyecto. Por defecto voy a mantener con CEPRA CAP. Listo. Ahora bien,
Lo mismo tengo que hacer con las fechas y con las firmas no, sería directamente con estas opciones. Aquí, por ejemplo, podría utilizar igual el punto medio, pero el problema es que esta orientación no está correcta. Podría mover el estilo de texto, centrarlo para que se vea mucho mejor, también eso es válido. Pero como pueden ver, trabaja con el estilo de texto grande. Tendría que editar esto para que tenga ese tipo de configuración, ¿no? Ahí está. Y esto colocarlo en el medio izquierdo. Aunque miren, se ha hecho mucho más arriba. Ahí, ¿no? Puedo hacerlo así para poder centrarlo mejor y que se vea mucho más factible en la fecha. Esto es repetido, así que lo vamos a copiar. Muy bien. Inserción, definir atributo. Aquí vamos a colocar igual. Solamente son fechas, así que vamos a colocar fecha 1. Solicitud, ingrese fecha de entrega. Por defecto vamos a colocar el día de ayer, 17 del 08 del 2025. Y vamos a colocar esta definición con el medio izquierdo, se van a dar cuenta por qué. El isocajetín está bien y este elemento lo que voy a hacer es primeramente utilizar una referencia que sería esta para posteriormente darle un espacio. En este caso yo creo que con un espacio de 9.5 es más que suficiente. Lo voy a centrar aquí y listo. Como son todos la misma proporción, no va a haber ningún problema en copiar y utilizar la esquina como referencia para poder añadirlo en todos. La fecha 2, ingrese fecha de revisión. No, esta es fecha de elaboración. Elaboración. Puedo decir que lo he hecho hoy. Y vamos a colocar aquí en fecha 3. Ingrese fecha de aprobación. Y vamos a decir que era para mañana. Listo, ya está. Ya tengo 3 datos listos. Ahora me faltaría configurar estos. Estos también los podría haber centrado, pero vamos a seguir su juego y vamos a tratar de colocarle en el punto medio. Tendría que tal vez ser un texto un poco más pequeño, pero yo creo que mejor los respetaremos como está. Muy bien. Vamos a empezar. Identificador. Aquí. Ingrese fecha de modificación. Vamos a decir que igual era hoy. El isocajetín, medio centro. No lo he puesto bien. ¿Por qué no me aparece con...? Vamos a... Ya, vamos a hacerlo así. Me parece raro que el medio centro no me haya dejado una buena configuración. Vamos a copiarlo. Y en teoría se vería así, ¿no? Un poco raro, pero
podríamos respetar en este caso. La escala, ESC, ingrese escala, 2.1, código de plano, code PLG, ingrese código de plano, y aquí podemos colocar, si puede ser eléctrico, LC05, vamos a colocar todo cerrado porque se separa, listo. Y la versión, ingresé versión de proyecto, solamente uno, modificamos, si está bien, pero vamos a colocar ver 1. Y el número de plano, numpl, ingrese número de plano. Y aquí pueden colocar 1. Aceptar, ¿no? Listo, ya tenemos de este lado lleno. Y ahora vamos a hacer en este punto igual. Anotar, inserción, definir atributo. Aquí podría utilizar un estándar porque necesito que sea mucho más grande. Vamos a colocar en 3.5 o 3 también. Identificador PR1, ingreso ubicación. Por defecto vamos a colocar Cochabamba. Esto tiene que estar alineado en el medio centro. Y aceptar. Y ahí está. Este elemento lo podemos de manera directa, utilizando referencias, centrarlo como tiene que ser. Aquí. Y esto tiene la misma proporción también aquí. Aunque, claro que el tamaño es diferente, así que lo vamos a tener que hacer de esta forma. Muy bien. Este es PR2. Ingrese nombre de proyecto. Y aquí podemos colocar elemento mecánico. Puedo, si no me equivoco, esto es igual al otro. Voy a verificarlo y sí, es igual. Aquí pueden colocar PR3, ingrese nombre de empresa consultora, o bueno, en este caso ingrese nombre de empresa. Y podemos decir que hemos hecho para, vamos a colocar CEPRA. Listo. La descripción es un código de proyecto. Igual tengo que utilizar esta disposición para poder verificar. Lo copiamos y lo ajustamos. Listo. Y un PR4. Ingrese nombre de... Ingrese codificación de proyecto. Codificación de proyecto. Y aquí bueno, en este caso sería un LM, MEC,
puedes añadir, no necesitas colocar espacio, MEC 10825, aceptar, ¿no? Y ya tengo todo listo. Una vez que he hecho todo lo que sería llenado de datos, este elemento lo voy a volver bloque. Creo de manera, selecciono todo y voy a crear automáticamente el bloque. Vamos a colocarle cajetín A2 Cepra. Designamos el origen como referencia y voy a utilizar la opción de suprimir. Aceptar. ¿Por qué utilizar esa opción? Porque este cajetín no tiene que estar en la hoja de dibujo, tiene que estar en la hoja de presentación. Elimino esto y aquí voy a configurar la página. Administración y configuración de página. Modificar. Coloco DWG to PDF para modificarlo. Y aquí tengo los tipos de hoja. Ahora, la anterior vez ustedes apreciaron que yo directamente puse ISO Full Bleed. ¿Por qué? Bueno, como ustedes saben, pueden apreciar esta hoja. Si yo lo selecciono, me va a aparecer las medidas que tiene la hoja y ese espacio blanco es el espacio que no se va a imprimir. Y yo quiero que todo se imprima. Por eso es que siempre se recomienda la ISO Full Bleed. En este caso, la Full Bleed de la A2. Si pueden verificar, me dice que el tamaño de papel y el área de impresión son iguales. Si fueran diferentes, el área de impresión, si es un poco menor, es que no estamos utilizando toda la hoja. Es importante trabajar con toda la hoja. Voy a colocar aceptar. En este caso la disposición es horizontal. Y cerrar, ¿no? Y ya tengo mi hoja. Ahora bien, aquí voy a insertar mi cajetín. Y simplemente coloco las coordenadas 0,0, enter. Me aparece la configuración, pero yo no la voy a requerir. Una vez hecho esta parte, voy a seleccionar mi cajetín y voy a editarlo. ¿Con qué objeto? Voy a editar esto porque no quiero que se vean el tamaño de la hoja. Solamente quiero que se vea el margen del cajetín. Esto elimino, suprimir, cierro editor de bloques, guardo los cambios y ya está listo para poder trabajar. Aquí están los datos, ¿no? Cochabamba, Cepra, elemento mecánico, ahí están los datos que se han colocado, la firma, los elementos de diseño que se han utilizado para trabajar. Aquí, por ejemplo, podría haber reducido un poco más el espacio para que pueda encajar mucho mejor el tamaño de la fecha. O bien podría utilizar una disposición mucho más pequeña. He puesto 1.5, puedo colocar 1.2 para que pueda ingresar de manera fluida. Muy bien, una vez que he hecho todo esto, voy a ingresar a la opción de AutoCAD, la opción de guardar como, y aquí voy a utilizar plantilla de dibujo. Y este elemento se va a volver plantilla de dibujo. Cepra A2 ISO. Guardo. Aquí puedo colocar una descripción, plano de trabajo, si lo requiero. Y la opción de notificación de nueva capa, guardar las capas como reconocidas. Porque estas capas, si es que en algún momento voy a volver a utilizar la plantilla, se pueden desconfigurar y no pueden ser visibles. Prefiero que estén como reconocidas. Coloco aceptar y voy a eliminar esto, ¿no? Eliminé. Pero si yo ingreso aquí y busco buscar plantillas, automáticamente me aparece mi opción A2 Cepra ISO o Cepra A2 ISO, que es el que nosotros hemos hecho. Coloco abrir y ya está mi plantilla lista para trabajar. Aquí, por ejemplo, podemos editar esto. Ahí tenemos, solamente podemos colocar el mes, digamos. Ahí está, aplicamos y aceptamos y se modificó. Pueden seleccionar cada elemento y modificarlo de esa manera. Muy bien. Aquí, por ejemplo, igual pueden editarlo si lo amerita.
solamente lo aplica. Aquí pueden colocar CEPRA Ingeniería, pueden modificarlo, lo aplicamos y listo, ya está, simplemente cambio los datos y nada más. Aceptar y listo. Como pueden ver, se ha hecho la modificación correcta y la codificación correspondiente. Es de esa manera que nosotros podemos crear nuestras plantillas ya definidas con el cajetín para que podamos utilizar este mismo tamaño de hoja en otros proyectos. Es importante a considerar que tienen que hacer el mismo protocolo para todos los tamaños de hoja. Va a haber situaciones en donde, por ejemplo, si ustedes son arquitectos y trabajan mayormente con metros, les recomiendo que utilicen las unidades de metros. Yo he hecho en milímetros, por eso se hace de esta forma. Si fuera en metros, tengo que utilizar la configuración de metros para que pueda utilizar las unidades correctas de dibujo. Eso es importante aclararlo para no tener inconvenientes. Hasta esta parte, ¿hay alguna duda, consulta? Y Con si eso eso ya último estaría, que dijo se refiere, Ya, perdón, primero la señorita. con eso último se refería que es, o sea, siempre es mejor trabajar en las unidades que corresponden o en todo caso sí lo podré cambiar, ¿no? Todo lo que, el trabajo que ya hice. Ujú, ujú. Sería en este caso, por ejemplo, que ya has creado tu cajetín, ya estarías prácticamente asumiendo que vas a trabajar en ese tipo de unidades. ¿Puedes hacer la configuración de cambio de unidades? Sí. El problema es que tu plantilla se va a desconfigurar, ¿no? Por eso siempre es importante en ese tipo de situaciones, por ejemplo, digamos ahora está en milímetros y yo necesito trabajar en metros. Hago el cambio, pero tengo que ser consciente de que mi plantilla se va a desconfigurar. Así que siempre tengo que tener guardado, en este caso, mis cajetines ya predefinidos de los diferentes tamaños de hoja, como por ejemplo así. Vamos a ver, para que ustedes lo puedan utilizar para cualquier tipo de unidad y colocarlo de manera directa, porque la presentación siempre va a estar en milímetros. Eso es importante aclarar ahora. Abrir. Vamos a ingresar a escritorio, documentos personales y donde está mecánica térmica. Y como pueden ver, yo ya tenía listos mis cajetines de diferentes tamaños para trabajar en diferentes tipos de hoja o tipos de formato de papel. Lo mismo ustedes tendrían que aplicarlo también, ¿no? Eso es lo que se tendría que hacer en este caso. En caso de que podríamos trabajar con diferentes unidades. La plantilla nos permite que si ya tuviéramos definido el tamaño de hoja, o sea, perdón, en la unidad en la que vamos a trabajar, se te sea mucho más sencillo y te ahorres el tiempo de crear tu cajetín desde cero. Muy bien, aclarado el punto, ¿está claro esa parte? Sí, todo claro, gracias. Perfecto. Ahora, la otra persona que tiene su duda, por favor. así ya estaba viendo, pero era más o menos con respecto al cajetín, estaría ya guardado como bloque. Sí, estaría guardado como bloque y ya predefinido como una plantilla para que tú puedas llenarlo de manera automática tus datos, ¿no? Como te das cuenta, esto dice dibujo 2, no dice cajetín CEPRA, nada por el estilo. Dice dibujo 2, es decir, que estás iniciando un proyecto, aquí puedes dibujar sin ningún problema y cuando lo escales, colocarlo en tu cajetín modificando los datos que tienes. Y sí, este elemento ya se definiría como bloque. ¿Está claro ese punto? Sí, Perfecto. Entonces, esa es la manera de que ustedes puedan tener una facilidad al momento de trabajar con planos. Nuevamente recalco, aunque no crean, seguimos usando AutoCAD justamente por este tipo de disposición. Es cierto que en otros software se pueden hacer los cajetines, pero a veces se llegan a desconfigurar y aún así siguen trayendo los mismos, del mismo programa lo colocan en AutoCAD para poder trabajarlo sin ningún problema. Es una variante bastante interesante. Muy bien, aclarado el punto, ahora nos vamos a la parte teórica. El día de mañana ya vamos a utilizar esta plantilla para trabajar. Empecemos primeramente con las escalas. Muy bien,
Para las escalas es algo relativamente sencillo. Nosotros para un plano necesitamos escalar una maqueta, pero de una manera proporcional, porque si yo trabajara con las medidas originales, pues no tendríamos una réplica escalada, sino tendríamos el objeto original tal cual. Pero es importante tener la proporcionalidad, o sea, mantener esa proporcionalidad para poder trabajar. Si no tuviéramos proporcionalidad, el coche no tendría las dimensiones y no se parecería en nada al bloque original. Es importante mencionar que existen tres tipos de escala. Escala natural, que es el número que corresponde a la proporción aplicada en el dibujo, y el segundo es la proporción aplicada a la realidad, ¿no? 1, 1. En este caso nos dice que la escala se ve tal cual como lo vemos en el dibujo. La escala de ampliación es cuando el dibujo es 2 veces más grande que la realidad, y la de reducción es cuando la realidad es 2 veces más grande que el dibujo. En la de ampliación es cuando el objeto es muy pequeño y requiero hacer una ampliación para tener una vista mucho más compleja, manteniendo las unidades correctas. Y la escala de reducción es cuando ya tengo un elemento muy grande y lo hago relativamente pequeño, ajustado para presentar en un plano. Ahí está, reducción, escala natural y ampliación. Ahora, ojo, aquí muchos piensan que lo que estoy haciendo con las escalas es que estoy modificando sus dimensiones, y no es así. Este tiene el mismo tamaño, supongamos que cada cuadro es 1 centímetro, entonces tuviéramos 2, 4, 2, 4. Este tamaño natural, si yo quiero colocarlo en una hoja muy, muy pequeña, pues requiero utilizar una reducción. Pero si yo necesito colocar este elemento en una hoja grande, tendría que utilizar ampliación, respetando las dimensiones naturales. No por el hecho de que he incrementado o reducido el tamaño, significa que se tiene que hacer o eliminar en este caso las medidas originales, ¿no? Eso no se puede hacer. Esta es la normativa, una ISO que utiliza, que es la dimensión en el dibujo sobre la dimensión real en el objeto. Hay diferentes tipos de caso. El caso, si el objeto y el dibujo tienen la misma dimensión, es 1, 1. Si el dibujo menor que el tamaño real, el numerador será la unidad y el valor corresponde al denominador 1x o 1,2.x, una reducción. Y si el dibujo es mayor a la realidad, se representa una escala, tendrá una unidad de denominador y el numerador el número que corresponde. De esta forma, ¿no? Una escala de ampliación. Eso hay que tomar en cuenta, bastante interesante. Ahora bien, nuevamente recalco, las escalas son adimensionales. No importa en qué unidad estás trabajando, se aplica de la misma forma. Ahora, mayormente las escalas que se utilizan son las de tamaño natural, lo van a utilizar alguna vez. La de ampliación, no lo he utilizado yo mucho, no les voy a mentir. Tal vez incorporaría circuitos integrados o algo así. Y en la escala de reducción, que sí se utilizo bastante, es mayormente cuando se hace diseño de plantas de edificio, algún diseño de circuito, o mejor dicho, conexionado de iluminación y ese tipo de cosas. Cabe mencionar, y eso ya estoy aclarando, un diagrama PNID o un diagrama unifilar eléctrico no tiene escala, porque no tiene ningún valor numérico. Esos son elementos de referencia para poder apreciar el esquema completo de un circuito, y no tiene dimensiones tal cual. Por eso es que cuando ustedes trabajan en ese tipo de circuitos, solamente se tiene que hacer la configuración de la escala a lo que mejor se vea, y no tienes que normalizarlo, mientras que un elemento longitudinal que esté en milímetros o en metros, sí o sí tenemos que escalarlo, y a la vez que lo escalamos lo normalizamos, y eso tenemos que colocar en el plano para que el cliente pueda ver y decir, ah, bueno, esto está en unos 200, quiere decir que es una reducción bastante aceptable. Esa es la única manera en este caso, ¿no? Para elementos que tienen dimensión, sí o sí se tiene que escalar y normalizar. En elementos que son más que todo de referencia para poder apreciar todo el sistema que tiene, como son los diagramas mayormente o circuitos, son adimensionales, o sea que tenemos que ajustarlo
y no tiene ningún valor en este caso, podría decir no tiene ningún valor dimensional, solo se utiliza como objeto de referencia para trabajar. Aclarado ese punto, es importante añadir algunas recomendaciones. La elección de la escala para que el tamaño del dibujo permita una fácil interpretación, que el condicionante de la escala para la elección del formato de papel y los pequeños detalles de un objeto deben representarse en una ampliación, una mayor escala para facilitar su interpretación. Puede ser que en algún proyecto yo requiera que sobre lo que ya está escalado pueda requerir un dato adicional, o sea, pueda ampliar ese mismo elemento y añadirlo, en este caso, en el plano, obviamente enfatizando cuánta ha sido la ampliación que se ha utilizado. Eso se puede hacer también tanto en 3D como en 2D se puede trabajar de esa manera y lo vamos a hacer primero en 2D para que puedan ver cómo funciona. La elección de la escala es importante porque se tiene que obtener una fácil interpretación, que los dibujos se puedan distinguir. Y también es importante criterio propio al momento de utilizar el formato de papel adecuado. Yo no puedo hacer el diseño de una pieza que es, por ejemplo, supongamos de 20 por 20 centímetros y colocar eso en una hoja A2 o en una hoja A0. No tiene sentido. Como no tiene sentido hacer el diseño de un edificio completo y colocarlo en una A3. No puedo hacerlo. Sí se puede, pero no se ve bien estéticamente, no se vería nada, no se podrá distinguir nada y prácticamente pues estarás haciendo algo grave. Por eso es importante tener criterio al momento de seleccionar el formato de papel. Y es por eso que también yo lo enfaticé de una manera teórica. La mayoría siempre va a utilizar para hacer proyectos el A0, el A1 y el A2. Para hacer piezas individuales o para poder entregar el A3 o el A4. Y también para algún tipo de referencia más adicional. Pero ellos tienen un uso un poco más general y el A1, el A2 y el A0 son más de un uso técnico y sí o sí se utiliza para trabajar. Ahora bien, en AutoCAD nosotros tenemos diferentes tipos de configuración. La escala de anotación. Esto se recomienda que no lo toque. Si yo configuro eso, no voy a saber en qué escala estoy trabajando, ¿no? Así que eso manténgalo tal cual 1:1. Luego se puede configurar la escala en el trazado. Cuando hemos imprimido tenemos esta opción de escala de trazado. En esta situación yo también recomendaría, podría colocarlo 1001, pero se va a desajustar muy grave. Así que prefiero mantenerlo 1:1 igual, porque al final de cuentas esa escala de trazado en el área de presentación siempre va a estar en milímetros. Eso yo no puedo configurar, eso va a estar siempre en milímetros, así que prefiero mantenerlo 1:1. Eso no afectaría en nada. En donde sí yo puedo configurar, editar y hacerlo de la manera correcta es la ventana gráfica. La ventana gráfica me va a poder permitir colocar eso en el plano y escalarlo de la manera correcta para que así podamos tener un dibujo bastante bueno y profesional, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta que tengas respecto a las escalas? Muy bien. El día de mañana vamos a ver esto más, que es acotación y vistas, y vamos a hacer el diseño de la pieza isométrica. Así que, si no hay alguna consulta o duda que tengan, agradecerles mucho su tiempo, también su comprensión nuevamente. Les deseo un excelente inicio de semana y nos vemos el día de mañana para seguir con esta presentación y empezar a hacer un diseño isométrico. Gracias nuevamente por su tiempo y tengan muy buenas noches. Cuídense mucho.